Mateo en el capítulo número 25, a partir del versículo 1 hasta el versículo número 13, se encuentra lo que conocemos como la popular parábola de las 10 vírgenes. Es la parábola que nos corresponde enseñar el día de hoy, exponer. Es una de las parábolas más descontextualizadas y más alegorizadas por todo el contenido interno que contiene, y el hecho de que sea completamente descontextualizada y alegorizada es porque no conocen la tradición judaica con respecto a las bodas. Y no vamos a entrar en el hecho de entender si el creyente genuino debería de proceder de esa forma para forjar o edificar sus nupcias, sino más bien vamos a entender como el pueblo que estaba recibiendo dicha parábola en primera instancia la conocía y la adoptaba por las tradiciones judaicas ya explicadas anteriormente o dicho. Y por ello vamos a ver en el versículo número 1 del capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Como ya lo hemos dicho en otra ocasión, el fin de esta serie es el fin primario como exposición que nuestro Señor Jesucristo estaba dando a fin de que cada uno de nosotros conozca el misterio del reino de los cielos. Y esta parábola quizás tiene un entorno más grande y más profundo con respecto al fin de los tiempos, ya que está bajo el contexto de lo que está ocurriendo en el capítulo número 24, donde nuestro Señor Jesucristo les explica a los discípulos cómo sería el fin del siglo y cómo sería su regreso, su retorno por sus santos escogidos. Y el contexto viene rodeando aquella enseñanza y aquella exposición. Por lo tanto, la parábola se está acercando al fin de los tiempos, o sea, la está contextualizando al fin de los tiempos, pero con una clara reprensión a cada uno de nosotros y a fin de poder observar el proceder de la iglesia genuina y de las personas que, si bien profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo, no son creyentes. La parábola rodea todo eso y en base a todo el contenido interno llegamos a alegorizar en demasía y nos alejamos del verdadero propósito de la parábola. Recordemos que parábola o parabolé en el griego koiné está hablando o está indicando el hecho de una referencia contextual de algo que ellos conocían. Es una comparación básicamente con algo que ellos conocían, simple y sencillo. Ellos la podían entender a primera instancia sin tanta explicación. Nosotros necesitamos, o la iglesia necesita una explicación, porque no conoce cómo el pueblo judío se desempeñaba en ese entonces, cuál era la tradición del pueblo judío. Y por ello vamos a ir versículo a versículo como hemos estado hablando en las otras parábolas. Capítulo 25, versículo 1, la parábola de las 10 vírgenes dice: entonces el reino de los cielos será, aquí hacemos una pausa, no está diciendo es semejante, está diciendo será semejante, lo está inclinando en un tiempo futuro, ya que el contexto de la parábola está rodeada básicamente dentro del capítulo 24, lo que nosotros conocemos como el sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está diciendo,
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora bien, ¿qué rodea a este versículo y qué tenemos que entender dentro de la tradición judaica para nosotros poder entender y aplicar tal y como el Señor Jesucristo nos la está delegando? En aquel tiempo, dentro de la tradición judía, las nupcias o las bodas eran completamente diferentes al entorno que hoy conocemos. Actualmente nosotros como creyentes, desgraciadamente, o incluso vamos a hacer referencia al tradicionalismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y quizás otras denominaciones, vemos que está la persona que va a dar unas palabras. No quiero entrar a detalles con respecto a ese tema, pero vamos a contextualizarlo. Y está la persona y está el novio y están esperando a la novia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esa escena quizás en una cinta cinematográfica? Está el novio esperando a la novia y la novia hace una entrada y le ponen de fondo la música de las nupcias y entra del brazo del padre, y el novio es el que está esperando a la novia para poder contraer nupcias. Es el contexto de las bodas actualmente. El contexto de la boda en la tradición judaica era que la novia estaba o esperaba al novio en la casa de su padre, y el novio iba a la casa del padre para llevarse a la novia. Y si alguno de ustedes tiene algo en contra de lo que conocemos como las damas de honor, ustedes pueden ver que dentro de la tradición judaica es algo bíblico. Esas 10 vírgenes las pueden ustedes relacionar con damas de honor. Damas de honor que cuando llegaba el novio por la novia a la casa del padre, las damas de honor, en este caso las vírgenes, el número no tiene un hecho específico dentro de la tradición judaica, tampoco tiene un hecho alegórico, más bien se está tomando como un número redondo. No tiene una ejemplificación alegórica, porque hay quienes dicen que es el número de la iglesia del Señor. Eso está completamente fuera dentro de esta exposición de la parábola, está completamente fuera de todo sentido, y lo veremos dentro del desarrollo de la misma parábola. También hay algunos que bajo el desarrollo implícito, al omitir que la novia iba también junto con las vírgenes, dice que la novia ya estaba en el lugar del banquete. Sin embargo, en base a una explicación exegética bajo el contenido de las mismas parábolas que hacen referencia a algo que ellos conocían, a una ejemplificación que ellos conocían tan sencilla como la parábola del sembrador, nosotros también tenemos la parábola de las nupcias, donde el rey manda a sus siervos ¿a qué? A traer a los invitados a la boda. No es el novio el que va por los invitados de la novia, sino el rey manda a los siervos a traer a los invitados. Después tocaremos esa parábola. Esto nos da luz que la tradición judaica básicamente hacía referencia a que el novio iba de gala. Más adelante lo veremos también en la parábola de las nupcias. Iba de gala, iba por la novia a la casa del padre para encontrarse con ella y llevarla ya sea al banquete o a la casa donde ellos vivirían, o a la casa del padre, para posteriormente entrar a su nuevo hogar.
cuando el novio iba, las damas de honor acompañaban esa solemne procesión nupcial. Y actualmente, gracias a Dios, tenemos en las calles alumbrado público. En ese tiempo no era así. Y ellas tenían que ir caminando, era parte de esa tradición judaica. Ellas tenían que ir caminando con una pequeña lamparilla donde adentro tenía aceite con el cual se prendía la lámpara. También voy a tener que dejar completamente afuera esa alegorización donde dicen que el aceite representa en esta parábola al Espíritu Santo, y que las otras 5 vírgenes, donde más adelante vamos a ver, se les estaba apagando el Espíritu Santo, por eso no entraron al banquete, lo cual también está fuera de un entendimiento exegético, ya que quien ha sido sellado con el Espíritu Santo es partícipe eternamente con el Señor. Nosotros ya hemos hablado mucho de la doctrina de la salvación y de soteriología y neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, para saber que ninguno de nosotros perderemos el Espíritu Santo. Ahora bien, sigo con el contexto de la boda para entender esto. El novio va por la novia y salen aquellas damas y van en ese peregrinal nupcial con la lámpara encendida para alumbrar los caminos y llegar al momento del banquete. Esta es la escena que nuestro Señor Jesucristo les está dando para que ellos entiendan, para representar lo que será el reino de los cielos. Esta es la escena que ellos conocían sin ninguna objeción. La mayoría de ellos, claro, los que habían contraído nupcias, habían pasado por ello. Y ustedes han de imaginarse la infinidad de anécdotas que cada uno de ellos tenía en base a esta circunstancia. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salen a recibir al esposo. Y recibían al esposo. Pero hay 2 grupos en estas 10 vírgenes. 5 de ellos eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Todas ellas se parecían, eran idénticas. Todas tenían su lámpara, pero 5 de ellas atendían a la prudencia y 5 de ellas eran necias. Esto tiene dentro del contexto interno de la parábola y dentro del desarrollo, sin sacar de contexto, tiene el hecho visible de lo que pasa con la iglesia local en cualquier parte del mundo, donde hay creyentes genuinos, personas que genuinamente profesan la fe en Jesucristo, buscan del Señor, leen las Escrituras, se congregan, cantan con todo el corazón al Señor, buscan agradarle minuto a minuto, sirven en su iglesia local, predican el Evangelio. Tienen todas las marcas de gracia que la iglesia genuina tiene. Pero también hay un grupo que puede haber profesado de labios para afuera la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no ser creyentes genuinos, no haber nacido de nuevo. Si nosotros vamos al mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo número 7, a partir del versículo número 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera al demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará:
Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos dicen, el Señor, mi Dios, pero la realidad es que no viven una vida que glorifique a Dios. Él no va a decir, te conocí, pero te apartaste de los caminos. Va a decir, nunca te conocí. Nunca hubo una vida de comunión genuina con Dios a través de la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hubo una vida de oración, nunca hubo una vida de lectura de la palabra. Nunca hubo una vida en una iglesia local, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Las iglesias locales están conformadas por el cuerpo de Cristo. Un creyente genuino sirve en su iglesia local. Puede haber quien predique, va a haber personas que están predicando, van a haber personas que dirán que echaron demonios, que sanaron. Y él dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en base a ese mismo entendimiento, si ustedes me acompañan a la primera carta que el apóstol Pablo, la segunda, le escribe al joven Timoteo en el capítulo número 3, en el versículo 5, vamos desde el versículo 1, donde le dice, exhortando el apóstol Pablo al joven Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, ¿saben a cuántas personas yo me he encontrado así? ¿Saben cuántas personas yo conozco así? Cuando decimos que hay falsos hermanos, hay falsos hermanos. Y que vienen con apariencia de piedad, yo los conozco. Pero como dice el texto, son ávaros, son vanagloriosos, hablan de sí y se quieren dar a notar y quieren relucir y quieren brillar como la estrellita reluciente. Son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a sus mismos padres. Son ingratos, son malagradecidos. No importa cuánto le hayas tendido la mano, son malagradecidos. Simple y sencillamente, si no consiguen lo que buscan, son malagradecidos. Son impíos, no tienen un afecto natural, son calumniadores, se van blasfemando. Son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, son traicioneros. Te apuñalan por la espalda, son impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Estas personas tienen una genuina apariencia de piedad. Los van a escuchar hablando suavecito y haciendo como que no matan ni una mosca. Tendrán apariencia de piedad, pero el texto dice que niegan la eficacia de ella y ustedes con su proceder tarde o temprano se darán cuenta. Lo único que dice el texto, que tienes que evitar a estas personas. Evítalas nada más. Pero van a estar dentro, no solo dentro de esta iglesia local, dentro de todas las iglesias locales. Y profesarán la fe en nuestro Señor Jesucristo.
y hablarán de la fe de nuestro Señor Jesucristo y conocerán de las Sagradas Escrituras y tendrán todos los modismos de un cristiano y dirán gloria al Señor, y quizás se congregarán y verán predicaciones y habrá unos que predicarán incluso, pero solo será apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Estarán vestidos como cristianos, como las vírgenes de la parábola. Las damas de honor, si ustedes la pueden ver en una cinta cinematográfica o en algunas nupcias donde les han invitado, ¿se acuerdan que las damas de honor se visten todas igual? O por lo menos del mismo color. Son iguales. Pero unas eran prudentes y las otras eran necias. ¿Tú quieres ver la falsedad de un profesante de fe? Que diga profesión de fe, repréndele, llámale la atención. Se va blasfemando de ti. Una sola vez que le digas algo. Una. Y se olvidan de todo lo que tú le hayas tendido la mano, ayudado, enseñando, acogido, brindado, abierto las puertas de la iglesia, de tu casa, de tus hermanos. Una sola vez. Solo una sola vez reprende a un necio. Solamente una vez. Y verás cómo se va blasfemando. Reprende al necio y te va a aborrecer, lo dice la Escritura. Reprende al sabio y te amará. Un cristiano te dirá gracias por la reprensión, lo tomaré en cuenta. Quizás tiene algo de verdad, quizás tiene algo que creo que está hipervalorando. ¿Me entienden? Pero está bajo el contexto de la parábola. No se lo estoy diciendo esto porque no tenga nada que ver. Tienen que entender la realidad porque la parábola está hablando que así será el reino de los cielos. Diez vírgenes, cinco prudentes y 5 necias. Y el versículo 3 dice, y las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí es donde hay personas que tienden a alegorizar esto, y como lo dije en la introducción, dicen que el aceite es el Espíritu Santo. Ciertamente nosotros vamos a ver la Escritura plasmada con esa tipificación donde el aceite representa al Espíritu Santo, pero recordemos que las parábolas tienen un hecho implícito y en su mayoría tienen una explicación única, aplicable. Todo el contexto es para dar una reprensión, una enseñanza y una aplicación. No sé si me estoy dando a entender. Ambas, los dos grupos, las 5 prudentes tenían sus lámparas, como las 5 insensatas tenían sus lámparas. Nada más que las prudentes tenían aceite consigo, las otras no. Y las otras sin aceite no podían encender su lámpara y que su lámpara durare para aquel peregrinar nupcial donde acompañarían a los desposados al lugar del banquete. Y el versículo número 5 dice, y tardándose el esposo, se imaginan, el esposo tardó. No sabemos desde dónde venían los esposos, pero claro, no siempre se casaban con la vecina o con la persona que vivía enfrente, o no siempre se casaban en la misma población, podría estar en otra población, imagínenlo esto como colonias. No sabemos qué tan lejos venía el novio. Y claro, se acostumbraba a que los novios viniesen de lejos. Claro, ¿por qué no? Iban a un lugar, conocían, recordemos que bajo la tradición judaica, los mismos padres podrían arreglar este matrimonio en algunos casos, única y exclusivamente si los hijos aceptaban este arreglo.
Si es que el hombre pues ya era mayor de 20 años, el hombre era el que iba en busca de la prometida, de la esposa, de la mujer con la que iba a hacer su vida. En el caso de que si eran menores, eran muy jovencitos, los padres intervenían para que ellos no tomasen una tradición. Pero pues ya si hoy en día un varoncito de 22 años necesita que le arreglen la boda, pues estaría muy, no solo ahorita, en aquel tiempo, ya un jovencito de 22 años que te arreglen la boda, necesitaríamos ver si ya está capacitado para ser un hombre genuino. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Pero no, recordemos que en la tradición judaica se llegaban a casar hasta los 16 años, 18 años. Y ustedes saben mi posición, en base a lo que yo conozco de la Escritura, que es lo más sano, que por cuestiones bíblicas, desde temprana edad conozcan únicamente a su pareja. El matrimonio es algo delegado por Dios y es muy hermoso, pero recordemos que el matrimonio es una institución divina y que está prohibido el divorcio, ¿sí? El hombre no tiene que ir de mujer en mujer y la mujer no tiene por qué ir de hombre en hombre. Eso déjenselo al impío y eso déjenselo a siglos contextualizados bajo este entendimiento. Pero no. Ahora, cuando decimos eso, qué raro, pensamos que únicamente se refiere al cuerpo. Y cuando decimos una mujer no tiene que ir de hombre en hombre, pensamos en aquella impía que va de hombre en hombre, de cama en cama, como la mujer samaritana. O cuando decimos el hombre no tiene que ir de mujer en mujer, pensamos en aquel hombre que va o que busca y que anda de mujeriego, mujer tras mujer, mujer tras mujer, mujer tras mujer, y las coleccionan como si fueran trofeos. Y pensamos que a eso se refiere. No. Recordamos que nosotros somos seres espirituales y estamos en la neta capacidad de relacionarnos espiritualmente, de vincularnos espiritualmente, afectuosamente con una persona. Y a eso también se refiere. Que las personas se van a vincular en algún momento de su vida, el hombre con la mujer. Emocionalmente se van a vincular y va a florecer aquel matrimonio. Pero si la jovencita desde los 15, 16 se vincula con uno, a los 17 con otro, a los 18 llega al matrimonio a los 20 y tantos años y ya no le puede entregar la plenitud de su ser porque ya se lo fue entregando por migajas a varias personas. Y aclaro, y eso que no estoy hablando del cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces en aquel tiempo se entendía básicamente, ellos conocían la Escritura, ustedes perfectamente lo saben. Entonces si los jóvenes, valga la redundancia, por su edad y por su falta de capacidad de poder tomar una sabia decisión para un matrimonio, los padres intervenían. Pero si por alguna circunstancia el hombre ya pasaba los 20 años, 21 años, bueno, en la mayoría de los casos, no en todos, se les daba ya la libertad porque ellos tenían instrucción bíblica, ¿me entienden esta parte? Ellos tenían instrucción bíblica, sabemos de las tradiciones que llegaron a sobrepasar lo que la Escritura enseña, pero ellos tenían la enseñanza bíblica. Ellos conocían proverbios y sabían qué decisiones tomar. No sé si me estoy dando a entender en esa parte, ¿sí? Entonces, claro está que ellos estaban instruidos y aún así cometían errores con las filisteas incircuncisas, ¿verdad? Aún así cometían errores con las amonitas. Tenemos el caso de Sansón, que parecía que las filisteas le llamaban más la atención que cualquier hija del Señor. Pero bueno, no entraremos en eso en este caso. Pero tenemos que entender esa parte, tenemos que entender esta situación. Entonces, el esposo iba de un lugar, iba de otro lugar.
No sabemos si este matrimonio ya estaba por los padres, por la juventud de ellos arreglado. Tampoco sabemos si el esposo fue el que encontró a su futura esposa con quien iba a contraer nupcias. No sabemos, pero está dentro de este contexto, de esta enseñanza. Y quiero que se imaginen ese hecho. Está dentro de esa. No sabemos cómo fue que estos dos enamorados se vieron por primera vez para contraer nupcias, pero ellos iban rumbo a aquella tradición judaica y el novio iba y la novia tenía que estarlo esperando. No era como actualmente, que el novio tiene que estar esperando a la novia. Ya se tardó, no viene. ¿Desde a qué hora la están arreglando? ¿Desde a qué hora la están preparando? No, la novia era la que tenía que esperar al novio. Es bíblico, ¿me entienden? La novia estaba allá, ahí esperando, y el novio iba de gala, iba por ella, por su casa. Pero la Escritura dice que en este caso, como imagino que al ser una parábola y estar nuestro Señor Jesucristo enseñando acerca del reino de los cielos, era algo muy común para ellos, la tardanza del esposo por cuestión de las distancias. El esposo tardó. Y la Escritura dice que cabecearon todas, ¿y qué pasó? Se durmieron. No era que el esposo la iba a dejar plantada, pero sabían que iba a venir. No sabemos a qué horas va a venir, ya lo esperamos, no viene, no llega. Se retrasó el vuelo. Y el versículo 6 dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, aquí viene, ya llegó, salgan todos, vamos a recibirle. Imaginen a las damas de honor, despertaron, ya habían arrugado su vestido, que lo plancharon 3 veces. Estoy contextualizando, era una boda, era un banquete, y estaban emocionados, pero que ya llegó, salgan todos a recibirle. Entonces la Escritura dice en el versículo 7 que todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas le dice a la prudente: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagaron. Qué insensatez, ¿no? Si ya estaban invitadas a las bodas, pues ¿qué les costaba ir temprano a comprar su aceite? Todos sabían que quizás el peregrinar nupcial o la procesión nupcial podría demorar algunos minutos, alguna hora, podrían demorar un tiempo algo extenso. Pues lo lógico era que te prepararas con aceite para tu lámpara. Pero ellas simple y sencillamente no lo hicieron. Y dijeron: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes, versículo 9, responden diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No es que las prudentes fueran malas compañeras en este peregrinar, pero ellas eran prudentes, eran sensatas. Ellas sabían que no las iba a alcanzar el aceite, y no es que hubiese una venta nocturna de aceite como hace Liverpool y tuviesen una venta nocturna para comprar lo que necesitaban. Quizás el tendero, la persona que vendía el aceite, le podías tocar la puerta y decir que te vendiese. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen que es parte del contexto, del sarcasmo interno. Pero recordemos que las necias llegan posteriormente al banquete. No sabemos si fueron por el aceite para el peregrinar o se fueron sin el aceite, no sabemos realmente. Pero quizás la persona que tenía
los tambos para vender aceite, le podías llegar y tocar. Quiero comentar esto nada más para que ustedes tengan un contexto de algo vivo para ellos en ese momento. ¿Me explico? Era algo vivo para los receptores primarios de la parábola. En este caso, los discípulos. Versículo número 10. Pero mientras ellas iban a comprar, así fueron, llegó el esposo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no te conozco. Y aquí recae en el versículo 13 el fin de esta parábola. Dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola encierra muchas cosas, como la hemos leído de una forma muy sencilla. La parábola tiene implícito el conocimiento del misterio del reino de los cielos. La parábola te habla de el hecho consistente de que tanto las prudentes como las necias se les hizo la invitación a la boda. Como todas las personas que pueden estar en este lugar, o las que han venido, o las que vendrán, y las que estarán en una iglesia. Y qué mal por aquellos que irán de iglesia en iglesia. Pero así como las vírgenes fueron invitadas a la boda, y fueron invitadas para estar en el banquete, así todas las personas son invitadas al glorioso reino de nuestro Señor. Así todas las personas se les ha predicado el evangelio. Unos, como la escritura misma lo señala, en la parábola del sembrador, la cual ya estudiamos, serán receptores aptos, tierras aptas para que aquella semilla fructifique a 30, 60 y a 100 por uno. Y es bueno que nosotros lo entendamos así, y así podemos ver que no todos tendrán el mismo en valor equitativo, hablando del fruto. Unos tendrán al 30, otros al 60, otros al 100. El que le llegue al 100 no tendrá que esperar que el que le dé 30 tenga o compararse con él. Eso hay que tenerlo siempre en mente. La parábola también te enseña eso. Pero las otras 3 tierras, o 3 tipos de tierra, no fueron aptas. Aquí había 10 vírgenes con lámparas. Imagino que vestidas a similitud según la misma tradición judaica y según el contexto del siglo XXI. Se parecían. Como lo mencioné hace rato, que puede haber personas que parezcan ser cristianos, pero negarán la eficacia de la misma piedad. Estas fueron necias. Como es necio el corazón del hombre que rechaza el evangelio. Como es necio el corazón del hombre que se arrepiente y que no quiere esa grandiosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no me meteré a hablar de doctrina soteriológica por claras razones, sino estamos hablando de la sensatez e insensatez del hombre. Como se hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes. Simple y sencillamente son necios. Estoy bien sin el evangelio. Pero estos creían que tenían el evangelio.
tenían aceite en sus lámparas. Hay quien cree que tiene al Señor y al Espíritu Santo, pero su vida nos dice que no es así. Su vida nos muestra que eso es otra más de sus tantas mentiras. El gran punto aquí es que a esas personas se les cerrará la puerta. En pocas palabras, cuando el Señor retorne, cuando esté en su segunda venida y sus decenas de millares de ángeles recorran los 4 puntos de esta tierra por sus escogidos y vayamos a recibir al Señor en su santa gloria, esas personas que estuvieron dentro de iglesias locales, que no llevaban una vida que glorifique a Dios, por mucho que conozcan las Escrituras. ¿Saben cuántos yo conozco que se la pasan discutiendo en internet? ¿Saben cuánto yo conozco que buscan like más que vivir una vida para la gloria de Dios? ¿Saben cuántas personas yo conozco y se nos han acercado que han tratado de meter disensión incluso entre mismos pastores? Y los hemos capturado en sus mentiras. ¿Saben cuántas personas yo conozco que se la viven mintiendo y metiendo disensión? ¿Saben cuántas personas yo conozco que van de iglesia en iglesia queriéndolas destrozar? Esos que tienen un lenguaje cristiano, que conocen las Escrituras, que pueden estar entre nosotros. En aquel día, el Señor les dirá: apartaos de mí, no les conozco. No importa cuántos textos alguien te recite, no importa cuántos libros de teología lea, no importa cuánto diga Señor, Señor, yo predico en el nombre del Señor. Si su vida no da testimonio de la gloria del Señor en una obra sobrenatural en su vida por medio del Espíritu Santo, por sus frutos, sabemos que esa persona no es un creyente, no es un creyente, sino es uno más con apariencia de piedad que deambula entre nosotros. El texto es fuerte, la parábola es fuerte. De hecho, algunos teólogos la consideran la parábola más fuerte por el contexto escatológico y por lo que implica, que eran vírgenes invitadas a la boda, con lámparas, vestidas igual, estaban esperando igual al Señor, al esposo, estaban esperando al esposo. Así como la iglesia puede decir, todos están esperando al Señor, estamos esperando la segunda venida, pero la realidad es que no estaban preparadas esas 5 vírgenes insensatas, como muchos no están preparados para recibir al Señor. Y dicen ser creyentes, pero su corazón está en las cosas de este mundo, su mirada está puesta en las cosas de este mundo. Sus anhelos están en las cuestiones terrenales y no les importa lo celestial. Realmente no, su corazón no está en la esperanza de nuestro glorioso Señor que vendrá por nosotros y para estar con Él por la eternidad. Oh, el pastor ya empezará otra vez. Ahí debe estar el corazón de cada uno de nosotros. 5 son imprudentes, insensatas, necias. Están afanadas en las cosas de esta tierra. Persiguiendo el dinero. Queriendo lo que este mundo te ofrece. Todos nosotros conocemos muchas personas así, pero solamente pocos
pocos creyentes se guardan para el Señor y esperan su venida. No importa que te digan religioso. No importa que te digan, otra vez vas a la iglesia. Si ya fuiste en la mañana. No importa que te digan, ¿para qué lees la Biblia entre semanas y el domingo vas a la iglesia? El creyente lleva una vida diligente, buscando a Dios en santidad. Buscando a Dios en santidad, hermanos. Que no se nos confunda. Sí somos salvos por gracia, sí es verdad. Pero esa gracia tiene que dar evidencia, esa gracia que Dios ha derramado en nuestra vida gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, tiene que ser evidenciada con nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir habla que Dios ha imputado su justicia en nosotros y que el Espíritu Santo mora en nosotros. 5 vírgenes, aunque tenían su lamparita, se quedaron fuera. Así como muchos que dicen ser creyentes, puedes tener todas las Biblias que quieras. Puedes tener una gran biblioteca. Pero si no tienes el Espíritu Santo, con el cual el Señor sella a sus santos escogidos. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Y aquí no hay una segunda oportunidad. Aquí no hay una segunda oportunidad. No es que el novio volviese a salir y volver a recoger a ver quién. Por eso les digo que en el contexto, gracias a la otra parábola de las bodas, no es el novio el que va por los invitados. Aquí nada más se hace el recorrido nupcial. Y no es que volviese a salir. Se cerró la puerta. No hay una segunda oportunidad. No la hay. Puedes tener segundas oportunidades en esta tierra en muchos ámbitos, hermanos. En muchos. Todos nosotros lo sabemos. Porque las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas. Puedes tener una segunda oportunidad en tu trabajo. Las personas que no se han casado y que por alguna circunstancia tuvieron una experiencia emocional desagradable antes de ser cristianos, pueden tener una segunda oportunidad en cuanto al amor. ¿Me explico? En cuanto a los estudios, la persona puede tener una segunda oportunidad de retomar sus estudios y acabar su carrera. De sus negocios, pudiste haber fracasado en un negocio. Y pudiste haber pensado, ahí estaba la oportunidad de solventar por la gracia del Señor para mi familia. Pero Dios misericordioso te puede brindar otra vez la oportunidad de hacer un negocio. Dios te puede... Hay segundas oportunidades en tu dieta. Ya fallaste en la dieta pasada, fallaste el día miércoles que comiste cabeza, 5 tacos y 2 rebanadas de pastel y dijiste no puede ser, lo poco que bajé lo subí con esto. Pero hay otra oportunidad. Ahí viene el jueves y empezamos otra vez con la verdurita. Gloria al Señor. Otra oportunidad hay para eso. La vida está llena de segundas oportunidades, hermanos. De segundas. Está llena de segundas oportunidades. Y damos gracias a Dios por su misericordia, porque la verdad no las merecemos. Pero donde no hay una segunda oportunidad, es con respecto a nuestra salvación. Simple y sencillamente los que rechazaron la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo están condenados.
Y repito, no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Aquí está la voluntad del Padre. Aquí está en las Sagradas Escrituras. No que te inventes algo, sino vivir para la gloria de Dios es vivir lo que está aquí en el texto sagrado. Ya no va a haber segundas oportunidades para esas personas. Y pudieron tener todo en esta tierra, pero ¿de qué te sirve ganar el mundo si perdieres tu alma, como dice la Escritura? ¿De qué sirve ganar el mundo si perdieres tu alma? El texto termina la enseñanza, termina diciendo velar, velar, porque no sabéis el día ni la hora. O sea, no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabes el día ni la hora. No sabes cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo, pero la verdadera iglesia, los verdaderos elegidos del Señor, los verdaderos siervos del Señor, los verdaderos llamados del Señor, los verdaderos escogidos del Señor, velarán día a día hasta que su Señor vuelva. Y estaremos atentos hasta que Él vuelva por nosotros. La vida del cristiano no es por temporadas, no es una serie de Netflix, no es una serie de televisión, no es esta temporada voy a la iglesia, pero la siguiente tengo cosas más importantes que hacer. Esta semana voy a leer un poco, pero viene otro libro, viene un programa de televisión y voy a suspenderlo. No, hermanos, no se engañen. La vida del creyente no es así. La vida del creyente, en el momento que ha sido llamado por Dios a su gloria eterna, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, vas a dejar de buscar de su gloria. Y no precisamente estoy hablando de conocimiento intelectual, porque eso cualquiera. Hay muchos ateos que saben más Biblia que creyentes. Si no estoy hablando de vivir para la gloria de Dios. Así que la reprensión, apliquémosla, velemos, oremos, porque no sabemos el día ni la hora en que va a venir nuestro Señor. Vivamos una vida velando. Seamos como aquellas vírgenes prudentes, con lámpara llena de aceite y con reservas llenas de aceite. Así hagamos nosotros. Tengamos nuestra reserva de oración, orando todos los días uno por otro. Tengamos nuestra reserva en la Escritura, leyéndola, meditando en textos, saturándonos, dedicándonos el día del Señor a las cosas santas, amándonos unos a otros, predicando el Evangelio, anhelando las cosas del Señor. Velemos pues, hermanos, porque no sabemos, realmente no sabemos, porque vaya, si hay algo que también la parábola deja ver, que así como el novio tardó, porque el novio tardó, el esposo tardó para llegar. No sabemos cuándo va a venir el Señor. ¿Sí? No sabemos. Y no queremos mentir a nadie diciéndole o haciéndole pensar que es algún creyente. Simple y sencillamente, la persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo estará esperando con su reserva de aceite para que su lámpara esté encendida para poder entrar al gran banquete que nos espera en la eterna presencia de nuestro Señor. Amén.
Oramos.